tingut alguna experiència. Haver vist una llum en el cel que pot semblar un ovni, vol saber què és el que ha de fer si torna a veure aquesta llum i saber diferenciar-ho, i ho anem a explicar ara mateix. Enrique de Vicente ha preparat un decàleg, un manual molt breu, per si vostè se troba en esta situació. Bueno, pues hemos tratado de dar una serie de consejos porque lo que la gente se pregunta si ve un ovni es, bueno, ¿y a quién se lo cuento? ¿Esto puede tener algún valor? ¿Qué debo hacer? Es muy difícil dar consejos porque los casos de avistamiento son muy variables. Es muy distinto si alguien se enfrenta, por ejemplo, a una luz nocturna que está a bastante distancia, a si tiene un encuentro cercano, en cuyo caso todas estas explicaciones casi sobrarían, porque el impacto emocional de los encuentros cercanos es muy potente en la gente que los ha vivido. Pero vamos a decir que con carácter general, cuando alguien tiene un avistamiento ovni, de los que hemos tenido la mayoría de la gente que nos hemos enfrentado a este tipo de fenómenos, es decir, fácilmente un 15% de la población, ante todo hay que conservar la calma y no dejarse llevar por reacciones emocionales. Este es un punto fundamental. Conservar la calma. Vayan prenent buena nota. Conservar la calma. Conservar la calma y no solamente fijarse en lo que uno está viendo con toda claridad y con todo detalle, sino pensar lo que uno va a hacer a continuación. Después de observar bien lo que estamos viendo, ir a buscar una cámara fotográfica o una cámara de vídeo, o bien mandar a alguien a que la busque. Esto es muy importante porque tanto la cámara fotográfica como sobre todo el vídeo nos pueden dar una evidencia gráfica patente de lo que hemos observado. Gracias a la proliferación de los aparatos de vídeo en muchos hogares, hay en estos últimos años toda una serie de testimonios muy impresionantes. Una otra recomendación. En tercer lugar, buscar un lápiz o un papel, o bien un cassette. ¿Para qué vale el papel o el lápiz? Para tomar notas de lo que estamos viendo y, si es posible, hacer esquemas. Prácticamente lo mismo lo podemos hacer con el magnetofón, con el cassette, que además aporta la ventaja de que podemos ir tomando notas verbales de la hora a la que se producen los acontecimientos y el desarrollo exacto de los mismos, y además, si se tratara de un encuentro cercano, si el ovni está cerca, incluso poder grabar los eventuales sonidos que produjera ese ovni. Cuarta recomendación. Intentar identificar ese ovni. ¿Es ese ovni algo conocido? Algo que incluso aunque nosotros a simple vista no conozcamos, puede ser un objeto natural. A continuación es interesante anotar la hora exacta y también las coordenadas exactas del lugar donde uno se encontraba y la dirección aproximada, lo más exacta posible, en la que se desplazaba el ovni. Es interesante también anotar los datos meteorológicos y astronómicos. Me explico. Datos meteorológicos, básicamente lo que nos interesa es anotar si el cielo estaba despejado, si había nubes, cuál era el grado de visibilidad, si había viento, en qué dirección soplaba este viento. Pero además también es interesante que si tenemos unos mínimos conocimientos de astronomía, digamos en qué posición estaba el ovni con respecto a las constelaciones o estrellas. Por ejemplo, con respecto a la Osa Mayor u otras referencias que tengamos. Una otra recomendación. Anotar la distancia a la que estaba el ovni, las características del mismo y las evoluciones. Lo de la distancia es muy complejo. Lo mismo ocurre con el tamaño del ovni, porque sobre todo si está a una distancia considerable de nosotros, tanto de noche como de día, todos los gatos son pardos, es totalmente imposible determinar a qué distancia se encuentra el objeto y qué tamaño tiene si no conocemos uno de los dos detalles. Pero yo les daría una recomendación muy simple. Si ustedes tienen el ovni de frente, pueden estirar su brazo, poner el dedo pulgar en esta posición y dirigirlo de tal manera que su uña, la uña del dedo pulgar, intente cubrir el objeto. Así pueden tener una referencia de cuál es el tamaño aparente del objeto con respecto a su uña, si es inferior o si es superior. Y también ver el grado que forma el punto de la observación con respecto al horizonte. No hay que olvidarse también cuando, por ejemplo, uno va por la carretera o uno está en el campo o uno está en la ciudad y hay mucha otra gente a nuestro alrededor
que está viendo lo mismo que nosotros, además de con posterioridad al avistamiento, intercambiar comentarios, anotar, si uno quiere ser útil a los investigadores de este fenómeno, anotar los nombres y direcciones de otros posibles testigos. Y aquí llegamos al gran problema, y es a quién comunicamos todo esto. La gente suele comunicar sus observaciones a Protección Civil, a la Guardia Civil, al Ministerio de Defensa, a la policía, pero normalmente esa información cuando en alguna ocasión la han liberado, como ahora, que dicen haberla desclasificado, nos llega deformada. Yo recomendaría de entrada comunicarla a la radio más local, a la emisora de radio más local, a la prensa o a la televisión, porque por lo menos sabemos que nos vamos a enterar todos y que al día siguiente mucha gente que haya podido ver lo mismo va a llamar a ese medio de difusión y por lo menos todos los ciudadanos nos enteraremos. Y finalmente, porque esto sea un decálogo, pues hay que pellizcarse y comprobar que uno no está soñando. Es una broma, pero esto significa que es conveniente, es sano, mirar en otras direcciones y volver a mirar hacia donde uno ha visto el ovni para comprobar que no sea una ilusión o una alucinación. Gràcies, Enrique de Vicente, per les recomanacions. Ja sap vostè què és el que ha de fer si se troba en un ovni per pel carrer. I si importants són les recomanacions, no menys importants són els testimonis del públic que ha vingut així per contar-nos les seues experiències. I seria interessant que s'acostara així a l'atril Maximiliano Valero, també una persona que voluntàriament ha volgut estar així esta nit de misteri per contar-nos les experiències que ha tingut en els ovnis. Bona nit, Maximiliano. Buenas noches. ¿Podrías contarnos quién ha estat la experiencia que tú has viscut, por favor? Pues mi experiencia ocurrió hace 11 años y quizá eso es característica porque yo tenía solo 8 años. Y ocurrió aquí en la zona de Valencia, en la zona de Requena, Utiel. Yo estaba en mi chalet con mis padres, era julio, era verano, era de noche y no sé, salí a ver las estrellas, estaba solo y al momento que vi una especie de una luz en el cielo de forma lenticular, como un plato invertido hacia abajo, de color rojo, muy rojo. Entonces yo me extrañé, yo no sabía lo que eran los ovnis, ni los extraterrestres, ni nada. Y entonces me extrañé porque detrás mío justo estaba la luna y eran las 11, las 12 de la noche y el sol no estaba. Entonces yo me quedé mirándolo, me senté en una piedra y lo que también me extrañó mucho es que no hacía nada de ruido, no había aire, ni ruido, ni nada. Y pocos minutos antes había mucho viento, había pasado una tormenta y todo. En esos momentos estaba todo en silencio, no había nada de aire ni de ruido. Y nada, me senté y comencé a observarlo y al momento cuando vi que ese objeto empezó una luz luminosa por en medio, se le apareció muy fosforescente y vi como de repente se fue transformando en una bola perfecta. O sea, la luz estaba dentro y no difuminaba, sino era totalmente perfecta, como si fuera una bola en el aire. Yo enseguida me asusté un poco y fui a decirle a mis padres que había una sandía, así se lo dije, una sandía en el cielo, porque yo era ignorante de eso. Mis padres no me creyeron y volví a salir y ahí estaba, seguía en el aire. Vi cómo empezó a desplazarse un poco de un lado hacia otro y en el momento que oí un ruido en el bosque, porque delante había un bosque, bajé los ojos y cuando volví a subirlos ya no estaba, había totalmente desaparecido. Esa fue la experiencia. Después no he tenido más, pero sí he empezado a investigar porque yo quiero una explicación para eso, la busco. Eso nunca se me ha olvidado, a todos mis familiares se les olvidó, a mí nunca. Y hace 3 o 4 años me tropecé con una clave, que era la clave 33. Ya se me había olvidado totalmente la experiencia y comencé a ver que una clave, un número, se me aparecía siempre, en todo, en la hora, cada vez que miraba la hora, en el carnet de identidad, siempre el número 33. Entonces me extrañé cuando descubrí que el número 33 tiene que ver con todo este mundo de los extraterrestres y me metí enseguida a la investigación OVNI y todo esto. Gràcies, Maximilià, pel seu testimoni. Pots tornar a la cadira, si és tan amable. Es pregunta ja als contertulis de la taula si descartem els fenòmens meteorològics i els deliris i l'activitat aeroespacial i tal. Hay que entrar en la naturaleza ya. Anem entrant ja en matèria. Quin percentatge d'avistaments ovnis podem considerar que realment
són objectes no identificats per la seva experiència, que es el que nos pueden aportar. Es que antes quizá puede ser muy interesante, hemos visto el comentario del comandante Lorenzo Torres, la película de Manises, ahora vamos a decir, este testimonio. Y claro, aquí hay una cosa que no podemos descartar, que es el factor humano. O sea, ¿quién ve los avistamientos? Lo ven las personas. Y estas tienen que ser objeto de atención preferencial para poder entender más el fenómeno. Yo os quiero hablar, no es que quiera inventarme nombres, pero la parte que a mí más me interesa del tema ovni relacionado, desde luego, con el avistamiento, es la paraomniología. Parecerá un nombre, dice, este se lo ha sacado de la manga, ¿no? Paraomniología, es decir, efectos paranormales en la observación, o que pueden ser constantes en la observación del fenómeno. La mayoría de testigos, y este puede ser un caso, habla de cambios de forma, lo acaba de decir. Cambios de forma en una nave, o cambios de forma, y me ha gustado lo que ha dicho Guijarro, de esa entidad. Sí, entonces, en estos casos de avistamiento colectivo, se dan una serie de factores comunes, estos cambios de forma, que obedecerían más a un simbolismo espacial que realmente al concepto de nave. Propongo yo no estoy como yo tampoco. No estoy de acuerdo, te voy a decir porque yo creo que llevo 21 años y cada vez sé menos, la verdad. Estamos ante un fenómeno que se nos escapa, creo yo, de las manos por todos los lados. Hay una cosa que yo creo que ha dicho y que me parece muy interesante Fernando Cámara, el piloto de Manises. No daba radiación, no daba fuente de calor. Luego este testimonio del muchacho hablaba de cambio de forma. Yo creo que nos estamos enfrentando, desde mi modesto punto de vista, a una tecnología o a unas tecnologías que nos pueden llevar 1 millón de años o los que sean y que apenas podemos imaginar y comprender. Entonces, los cambios de forma para mí, de las naves o de las astronaves que nos están visitando, debe ser algo que es común. Es decir, que a voluntad ellos pueden constituir un fuselaje diferente en un momento o en otro. Lo cual no quita para que también, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, nos estemos enfrentando a un fenómeno tan ramificado que buena parte de él incluso está asociadísimo a fenómenos paranormales o creemos que son fenómenos paranormales. Entonces, resumiendo, estamos ante, me parece a mí, ante unas tecnologías que no podemos ni imaginar. Pero creo yo que incluso centrándonos un poco en lo que él preguntaba, que es la psicología del testigo mismo, no existe tampoco ningún rasgo diferenciador, sino que el fenómeno es completamente universal. Se da en todos los niveles sociales, en todo tipo de culturas y por supuesto, esto rompe cualquier esquema de estudio desde el punto de vista desde psicológico. Presidentes de los Estados Unidos... ¿Qué fiabilidad se le da al testimonio? Para los investigadores, cuando una persona les cuenta que han visto un avistamiento... Se tiende a valorar la formación, desde luego, en cuanto a conocimientos aeronáuticos, por ejemplo, que pueda tener una persona, puesto que da una descripción más detallada de lo visto, está acostumbrado a distinguir objetos celestes de los que no lo son. Y hay una cosa que a mí me parece fundamental, sobre todo en este fenómeno, y es que existe un núcleo que es físico y real y material, y que a raíz de ese núcleo del fenómeno han estado surgiendo una serie de ramificaciones, que puede ser desde luego los fenómenos paranormales, que puede ser también la manipulación desde el punto de vista político y militar que se ha hecho desde el fenómeno OVNI, la manipulación de medios de comunicación que también se ha hecho del fenómeno OVNI y, como no, también han surgido todas las confusiones, etcétera, que han ido, digamos, enmarañando y haciendo más difícil que los investigadores se acerquen al núcleo. Pero hay que tener en cuenta una cosa básica, y es que esos fenómenos no solamente se dirigen hacia la percepción del testigo, sino que hay objetos que podemos nosotros llamar objetivables, objetivos, que han detectado eso, sonares, radares. Esos objetos cambian de forma y son detectados por aviones militares, entran y salen del agua. Ese tipo de características nos indican una cosa material. Indicis, evidencias, ya un trozo de fuselaje, hay material, para que me entiendan todos, hay ya un indicio plástico, pero, Ángel, que pueda justificarlo. Javier Sierra ha tocado un tema, yo lo he visto fundamental, que ha hablado de que hay constancia en radares, en fin, y hay restos también de ovnis. Bueno, es que esto es lo que pregunto. Este es el tema. El propio Cámara, por ejemplo, no ha dicho... Fernando Cámara, el piloto, no ha dicho una de las cosas que más le impresionó a él, que estuvo una semana descompuesto después de aterrizar, es que cuando él le ponía el radar al ovni, le bloqueaba el ovni a él segundos antes de que él incluso le diera el botón. Y cuando se marchaba hacia los llanos, le colimaba, le anulaba el ovni por la cola
y hacía con él lo que les daba la gana, pero incluso antes de que él pensara voy a apretar el botón. Es decir, las evidencias las tenemos, como todas las que queramos. Bueno, una precognición por parte del ovni. Y las evidencias materiales, Javier. Sí, hay casos como el brasileño de Ubatuba, donde se recuperaron los restos de la supuesta explosión de un ovni en Brasil, y tras analizar los restos se descubrió que existía un porcentaje extraordinariamente superior de níquel, por ejemplo, en esos fragmentos, y eso nos llevaba a otra parte interesante de lo material recuperado de ovnis. Casi todos ellos son aleaciones muy difíciles de conseguir en nuestro planeta, pero no imposibles del todo, pero sí aplicando una tecnología muy avanzada, lo cual también nos podría llevar a otra dimensión del problema, y es que muchas veces los propios tripulantes de los ovnis, las propias inteligencias que están detrás, parecen estar burlándose de nosotros en ocasiones, sembrando ese tipo de restos extraños. Pero sin contar los batallitas, en las pruebas de regresión hipnótica y de percepción psíquica que he estado realizando durante años, por ejemplo, y hablando en el último Congreso Mundial de Parapsicología con Broughton, se habla de que hay psíquicos que pueden interferir en el radar, modificarlo, que pueden dar señales falsas en el radar. Está muy claro, pero mira... Entonces, ¿dónde estaría para el omniescéptico la prueba entre acción psíquica y fenomenología? Mira, en la información. Claro, vamos a ser breves y concretos. Los científicos, o los supuestos científicos, porque creo que todos somos científicos, al menos los que buscamos la verdad, te dicen, pero esto no puede ser, esto es imposible, es que tal. Ninguna de esas personas se molesta un mes en recoger la información directamente. Vamos a ser serios. El que quiera recoger información la tiene a su disposición. Y luego hablamos. A estas alturas no se puede plantear si existen o no existen. Se puede plantear quiénes son, cuáles son sus intenciones, por qué están aquí y qué demonios pintamos nosotros. Eso yo creo que sí se puede plantear. Per les opinions que he escoltat en la taula he d'interpretar que tots vostès estan convençuts que els ovnis existeixen com a... objetos volantes no identificados. No, vaig a explicar-me, vull dir, com el que plantejava al principi del programa, vull dir, com a via de comunicació extraterrestre en la Terra. No. Es que por lo que estoy es muy pronto todavía para hablar de eso. Bueno, hay antes que desgranar las evidencias y la fenomenología que hay. Que estaba contando Juan José Benítez. Una de las... Ella entraba ya en una segunda fase. Hay miles de casos, etcétera. Hay miles de casos de huellas de aterrizaje. Jo no soc en absolut un especialista en aquestes qüestions. Ara, el que sí he pogut veure, a través de lo que els especialistes saben, que saben naturalment molt més que jo, és que es parla molt de tecnologia avançar, molt avançar, que en respecte a nosaltres. Es parla molt de possibilitats tecnològiques, de coses a les que nosaltres no hem arribat encara, i, sin embargo, molt a sovint s'olvida l'element il·lògic, irracional, que hi ha dintre del fenomen ovni. És dir, per exemple, en el testimoni del comandant Lorenzo Torres, mos ha estat parlant, i suposo que si hi haguera ocasió mos ho repetiria, mos està parlant d'una llum, i ell mateixa afegeix una cosa. Una llum no és una cosa. Després mos conta una cosa, però no és anar en contra d'ell, naturalment. M'imagino que perquè ja sé... Exacte, però ell no ha vist més que una llum en si mateix, no? I, sin embargo, ja li atribuïx, com és lògic, una cosa, de la mateixa manera que els especialistes atribueixen immediatament a una qüestió tecnològica lo que están viendo, lo que están... Una luz que fue detectada por el radar. Por el radar, no, sí, no, no. ¿Y cuántas veces ahí, no? En el caso del comandante Lorenzo Torres no era una luz, eran 3 luces, la más grande central, que se movían al unísono como un solo cuerpo, sí, y que toda la cobertura, como él ha dicho muy bien, de radar, de Mallorca, de Aitana en Alicante, de Rosas en Gerona, etcétera, etcétera, lo captaron. Es decir, y para que lo capten tiene que ser algo sólido. ¿Y cuántas veces no existe el testimonio que se pueda autentificar y que los radares no han captado nada? Muchas, porque nos enfrentamos a una tecnología, insisto, ¿por qué que hablar es de tecnología? Casi mágica, porque tenemos que hablar de alguna manera, es decir, porque es que estamos hablando tecnología, inteligencia, unos términos muy nuestros, muy de nuestro mundo tecnológico. Pues es planteja als membres de la taula parlar en un llenguatge més planer. Anem a escoltar el testimoni d'Enrique Acosta, que també té alguna cosa que contar-nos. Així m'imagino que avançarem
en la discussió respecte a la procedència, l'origen, la naturalesa del fenomen OVNI. Bona nit, Enric. Buenas noches. ¿Podría contarnos la segunda experiencia, por favor? Sí, bueno, esto fue el año 1982 en el Valle de Dos Aguas. Lo que pasa es que esto fue un contacto previa cita. Empezó un mes antes, más o menos. Estuvimos Juan Manuel Marco y yo una serie de contactos telepáticos y nos citaron de que fuéramos el día 27 de julio al Valle de Dos Aguas, en ciertamente una cota que es la 469, y nos dijeron de que a las 11 más o menos que íbamos a tener una sorpresa. No nos dijeron si iba a ser nave o algo. Y efectivamente llegamos el día 26 de julio por la noche ahí al Valle de Dos Aguas y tuvimos una serie de contactos telepáticos. Vimos unas luces misteriosas, pero no sabíamos exactamente si eran naves o si eran estrellas fugaces o... Entonces, Perdona, es una que usted va a ser contactat previamente. ¿Le cridaren y le avisaren? Sí, bueno, Juan Manuel, ¿no? Sí, Juan Manuel Marco y yo, sí. Y otros dos chicos. Y vivimos con dos chicos, éramos 4 personas en total. Entonces yo a las 11 o así, yo estaba escuchando, miro hacia un lado y hacia el norte magnético aparece una especie de, como una boleta cuando se ve de lejos, que se va acercando hacia la tienda de campaña norte magnético hacia el sur. En eso que se va acercando iba cogiendo más consistencia, pero no puede ser que de pronto, incluso por el mismo sol, pues, o por lo que reflejaba, era de un color anacarado, color nácar. Entonces cuando se iba acercando más parecía más un cubo, pero con los lados redondeados, los bordes del cuadrado redondeado. Entonces cuando se iba acercando, efectivamente se veía que era como una especie de cerámica, no llegaba a ser metálica la nave, era como de color cerámica. Y fue pasando en forma de cuadrado, pasó por encima de la montaña hacia el sur, y en ese momento lo que notamos fue que de repente se cayó todo en silencio. Pájaros, todo. Fue un silencio sepulcral, o sea, se cayó todo en silencio. Y después ya, al cabo de las 2 horas más o menos que pasaron la nave, lo que empezó a hacer fue un calor impresionante, pero esto es un viento pero fuertísimo que se llevó la tienda de campaña, se llevó todo, y que abrasaba, o sea, realmente quemaba el viento. Y ahí finalizó la experiencia. Ahí finalizó, sí. Gràcies, Enric, pel seu testimoni. Gràcies. Valdria la pena que continuarem, o que d'alguna manera rematarem el tema dels avistaments que ho estàvem comentant abans, i el tema de contactats... Y de las evidencias. Y de las evidencias. Porque estamos hablando de que si hay evidencias o no de que ese es un fenómeno que tiene al menos una contraparte, unos efectos materiales y físicos. Y eso cualquier persona que haya estudiado el fenómeno no tiene ninguna duda. Hay miles de casos en los cuales no solamente han dejado huellas simétricas y a veces muy complejas, de las cuales se han tomado moldes, sino que han provocado un montón de efectos físicos sobre el terreno, han quemado la hierba con forma generalmente circular o de otro tipo. Muchos fenómenos parapsicológicos tienen como consecuencia efectos físicos, ¿eh? No Totalmente de acuerdo. Era simplemente... No tengo ninguna duda. Seguimos sin ver la frontera, Enrique. Bueno, no tengo ninguna duda. No es tan sencillo de ver la frontera. Por supuesto, No, es que... yo creo que para un investigador sí. Juan, cuando alguien investiga, y perdón Enrique, sobre el terreno, se da cuenta de que cuando un fenómeno paranormal que tiene una parafernalia y una tramoya impresionante, muy complicada, pero cuando tú ves el descenso de un objeto captado en radar, visto por los testigos, fotografiado, y como dice Enrique, las huellas en el suelo de 30 toneladas, eso no lo puedes, donde hay radiación, difícilmente también. donde hay radiación, no puedes asociarlo a un fenómeno paranormal. Eso son evidencias que son a cientos de miles, Perdona, desde hace muchos años. Y hay una diferencia. Estoy de acuerdo contigo. Solamente lo que yo quería en este momento dejar sentado es que muy probablemente estamos llamando fenómeno OVNI a fenómenos muy diversos Ahora ya que se me gusta más reúnen el tema. en el fenómeno OVNI. Totalmente de acuerdo. Ahora, Es que ahora vamos más centrados. La llamada Vamos más ufología, el estudio de los ovnis, Se ha ido. es un cajón desastre Perdona, donde echamos todo lo que no Enrique, conocemos. Un segundo. Entre los testimonios que hemos escuchado, hay uno del comandante Lorenzo Torres, que está, clarísimamente objetivable. Y 2 que son muy subjetivables. Es decir, que no puedes poner la mano en el fuego respecto a la alta tecnología, en el caso de Enrique Acosta, que ni siquiera llega a podernos contar qué características tiene esa especie de cubo de bordes redondeados, o el caso de Maximiliano Valero,
que nos cuenta el silencio, la tormenta, etcétera. Con el máximo respeto a los testigos, la inmensa mayoría de los testimonios que se han recogido con respecto al fenómeno OVNI tienen un grado de concreción y claridad considerable. O sea, hay muchísimos testimonios. No tienen nada que ver con el aspecto tecnológico. Bueno, Juan, yo creo que ahí también hay un factor clave, y es que probablemente tenemos mucha más información sobre el caso de Lorenzo Torres, porque se ha investigado mejor, que sobre estos dos casos. Imagínate, por ejemplo, en el caso de Enrique Acosta, que es el último que hemos escuchado. En ese caso, según ha dicho el propio testimonio, sucedió el 26 de julio del 82. Habría que saber si ese 26 de julio del 82 hubo, por ejemplo, alguna maniobra de scramble por parte de aviones militares persiguiendo algún objeto. Si hubo en los radares de Pegaso en Madrid alguna detección de algún objeto extraño sobre la superficie nacional. Es decir, es absolutamente necesario. Falta información sobre estos casos. Que eso también es uno de los grandes debates dentro del tema OVNI. Y luego hay una cosa que por encima incluso, bueno, no por encima, pero sí a un mismo nivel de las pruebas físicas que hablábamos antes, que por lo menos para los investigadores sí que tienen una, yo creo que importante clave, y es el hecho de que algunos testimonios, o la gran mayoría de ellos, testimonios muy diversos, de muy diversas partes geográficas, coinciden en señalar pequeñísimos detalles que de otra manera sería imposible si no se hubieran puesto de acuerdo antes. Por ejemplo, ha hecho bastante hincapié los testigos en una cosa que coinciden muchos otros, y es el hecho de esa campana de silencio. Es decir, como por ejemplo cuando ellos están viendo un OVNI, se hace una especie de silencio en torno a ellos. Posiblemente en muchos de ellos tenga que ver con la selección perceptiva. Te llama mucho la atención una cosa y pierdes el control o sugestiva con lo que te rodea. Pero hay otros en los que, por ejemplo, un testigo ve un OVNI en medio de una autopista que pretendidamente está a esas horas muy frecuentada y que en esos momentos no pasa ningún vehículo. Y ese tipo de pequeños detalles se repiten sistemáticamente en un montón de testigos. Sí, y no se repiten en casos de sugestión. Exacto. La sugestión da alucinaciones, produce alucinaciones o ilusiones, errores de percepción muy diversos. Sin embargo, lo interesante de este fenómeno es que con todo el grado de extrañeza, anormalidad y elusividad al que ha señalado Juan, que muy justamente, lo extraño es que se repite el mismo tipo de fenómenos en muchos casos distintos. Por ejemplo, esa campana de silencio. Gente que no ha oído nunca hablar del fenómeno OVNI. Pero no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Pues porque precisamente yo pienso que en este sentido has caído en el mismo punto. Es decir, dices, como prueba de que los fenómenos no se repiten, dices... No, como prueba, perdóname, no como prueba, sino a mí me extraña que eso sea una alucinación o una ilusión, y desde luego mucho menos un fraude en muchas ocasiones. No, fraude no. No hemos dicho fraude, ¿eh? No, pero estoy añadiendo otra explicación natural. La gente no se inventa las cosas, Pues demana que faci un punt i seguit en la seva exposició perquè hem de fer una pausa per a publicitat.